Bueno, Dios les bendiga, mis queridas hermanas. Un saludo muy especial para todas en el nombre de Jesucristo. Y pues me siento contenta, agradecida con mi Señor, porque Él es muy bueno, muy grande, muy misericordioso y me ha dado este privilegio de estar en esta mañana acompañándoles en este hermoso devocional, hermanos, porque el Señor dice en su palabra que hay que madrugar a buscarlo a Él, hay que madrugar a hablar con Dios. A Él le gusta, a Él le agrada que sus hijos lo busquen, porque ahora que le podemos hallar, tenemos que buscarlo. Y porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bendito el nombre de Jesucristo, gracias a Dios por este privilegio que Él me da de estar aquí en el nombre de Jesús con ustedes. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Quiero saludar a la hermana Liliana, a todo el equipo de este hermoso ministerio de mujeres en las manos de Dios. Ha sido y es de mucha bendición, gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Y bueno, pues aquí estoy para glorificar el nombre del Señor, para compartir la palabra de Dios con ustedes y de contarles algo de mis experiencias, de mi vida. Y bueno, pues no alcanzaría el tiempo, pero voy a tratar de contarles algo breve en el nombre de Jesús. Hermanos, les invito en el nombre del Señor a que leamos la palabra de Dios allá en San Lucas, capítulo 7, y vamos a meditar en los versículos del 11 al 15. Amén. Dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios, hermanos, porque la palabra del Señor Jesús nos está hablando y nos está mostrando que ese Dios que hizo milagros cuando estuvo aquí en la tierra está en este momento también obrando grandes maravillas. Dice la palabra del Señor Jesús que esta mujer tenía un dolor en su corazón. Esta mujer estaba agobiada por el quebranto. ¿Por qué? Porque había llegado ese momento cuando ella se sentía sola. Dice la historia que de tal manera que esta mujer se sentía tan adolorida, con un dolor terrible en su corazón. Ya pensaba que todo se había acabado, su hijo único había muerto, iban a enterrar a este joven cuando se parece la vida, que es Cristo. No es nada que fuera algo que, digamos, una coincidencia, no era nada de eso, no era tampoco una casualidad, era Jesús que se le apareció ahí para darle consuelo a aquella mujer. Dice la escritura que Jesús venía rumbo a la ciudad de Naín. En el corazón de Jesús ya estaba lo que él iba a hacer, a qué venía a la ciudad de Naín, porque él sabe todas las cosas, él es sabio, gloria al nombre de Jesús. Entonces, al entrar a la puerta de la ciudad de Naín, se encontraron o vieron que venía mucha gente. Iban a enterrar a un joven que había muerto. Era hijo único de su madre, la cual era viuda. Ella era la viuda de Naín. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Y hermanos, sucede entonces que al ver a esta mujer, Jesús se acerca a ella y los que lo traían al muerto se detuvieron un poco y Jesús se acercó a la mujer y le dice, mujer, no llores, no llores. ¿Por qué le decía que no llorara? Porque él iba a resucitar a su hijo. Por eso le estaba diciendo que no llorara, porque él venía a resucitar el hijo de ella. Ella se sorprende y se queda esperando a ver qué iba a pasar, qué sucedería. ¿Por qué le había dicho estas palabras? ¿Quién sería él? Ella no sabía. Lo único que sabía era que tenía una tristeza muy grande, un dolor muy grande. Bendito el nombre del Señor, porque su hijo único había muerto, era un hijo único de ella, ella no tenía más hijos. De pronto también sus padres habían muerto ya, su esposo también había muerto, todo se había acabado para ella. Ahora le quedaba únicamente ese hijo, también murió, lo llevaban a enterrar. Esta mujer iba con un dolor muy tremendo, iba muy adolorida, saber que iba a dejar su hijo allá en el sepulcro, que no lo volvía a ver nunca, que tenía que regresarse sola para su casa. ¿Cuántas cosas iría pensando ella? Ahora voy y vamos a enterrar mi hijo y me regreso para mi casa y qué dolor tan grande regresar a la casa sola, ya sin mi hijo. No hay nadie en la casa está vacía, esa cama donde él dormía ya está vacía, el asiento donde él se sentaba ya no hay nadie ahí, todo está solo, vacío. Eso pensaba ella cuando iba a enterrar al hijo. Pero ¿qué pasó? Se encontró con Jesús. Aparece la vida, gloria al nombre de Jesús. Aparece el Señor Jesús y le dice a esta mujer que iba llorando, llena de quebranto, de dolor, le dice, mujer, no llores, no llores. ¿Por qué? Porque él iba a resucitar al hijo de esta mujer. Gloria al Señor. Y para ella ese hijo era para ella todo. Ese hijo para ella era su seguridad, era su razón de vivir. Bueno, era su porvenir. En él tenía toda la esperanza, porque no tenía más a nadie en esta vida. Amén. Solo el dolor y la tristeza se apoderaba de ella, porque si él ya había muerto, no había más soluciones, ya no podía encontrar otra solución, no encontraba ningún consuelo, nada, pero se aparece Jesús y le da palabras de consuelo, le dice que no llorara más, porque él era a resucitar el hijo de ella y que le iba a cambiar ese dolor, esa tristeza, todo lo que la agobiaba a ella, ese quebranto, se lo iba a transformar en gozo, en alegría, al ver su hijo resucitado. Bendito el nombre del Señor Jesús. El dolor sin palabras de la viuda de Naín era porque ella iba a enterrar a su único hijo. Imaginémonos, hermana, lo que es tener un solo hijo y irlo a enterrar. Qué triste para esa madre, pero al encontrarse con Jesús, ponga cuidado, hermana, al encontrarse con Jesús, esta mujer todo cambió porque se encontró con la vida. Hubo un encuentro de dos grupos, el que llegaba y los que venían. Amén. Era un grupo que se puede decir que el grupo de la vida, porque Jesús es la vida, y el grupo de la muerte, porque venían con un muerto, venían a enterrarlo. Pero viene la vida, no fue una coincidencia, no fue una casualidad, era que Dios venía porque iba a hacer un milagro ahí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y esta mujer que estaba llena de dolor, de quebranto, se queda sorprendida al ver las palabras de Jesús cuando le dijo que no llorara, que no llorara. Ella se quedó esperando a ver qué era lo que iba a pasar. Cuando Jesús se acerca al féretro, allá al ataúd donde llevaban el muerto, y lo llama y le dice,
joven, a ti te digo, levántate. Inmediatamente este joven se incorpora y vuelve a la vida como era antes y empieza a hablar. Jesús lo toma de la mano, lo lleva y se lo entrega a su madre, vivo, resucitado. Y esta madre inmediatamente cambió su semblante, su forma de ser. Esa tristeza se tornó en gozo, en alegría al ver su hijo resucitado. Gloria al nombre de Jesús. Qué bendición saber que con nosotros está ese mismo Dios que estuvo con la mujer viuda de Naín. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Él le dio palabra de consuelo, y hermanos, le mostró su poder, su gloria, tanto que aquellas personas que vieron este milagro tuvieron que decir verdaderamente, Dios ha visitado este pueblo, Dios ha visitado su pueblo, y en esta mañana Dios está visitándonos, gloria al Señor. Dios es grande, Dios es poderoso. Bendito el Señor Jesús. Jesús se compadeció de ella y le dijo a la mujer que no llorara más. La mujer, sorprendida por sus palabras, esperaba ver la razón por la cual le decía que no llorara. Y era porque Jesús le iba a resucitar su hijo, como le dije anteriormente. Al resucitarlo, ya esta mujer no regresaría a su casa sola. Ya todas las cosas habían cambiado, ahora todo era nuevo, hermanos, porque Dios es el Dios altísimo, ese mismo Dios que estuvo allá en la casa de Marta y María, ese mismo Dios que resucitó a Lázaro a los 4 días de muerto, estaba ahí junto a esa mujer afligida, llena de dolor, de quebranto. Él estaba ahí para consolarla, pero no solo con palabras, con hechos, le mostró su poder, su gracia, le mostró que Él era Dios, que Él era la vida y la resurrección. Bendito el Señor Jesús. Entonces esta mujer se pudo dar cuenta que Dios era Jesús, el que tenía poder para levantar muertos. El Dios altísimo, el Rey de la gloria, fue el que se le apareció a aquella mujer viuda de Naín y le hizo ese milagro. Ya esa mujer no regresó triste a la casa, ya llegó otra vez llena de gozo, de paz en su corazón. ¿Por qué? Porque al ver a su hijo resucitado, ya esta mujer no regresaba a su casa llena de dolor como antes, como iba cuando lo iban a sepultar, cuando lo iban a enterrar. Ella iba con dolor, con angustia, con tristeza. Vemos, hermanos, también lo que le pasó a Lázaro. Lázaro había muerto, ya tenía 4 días de muerto cuando aparece Jesús. De pronto Jesús era muy amigo con Marta, con María, Lázaro. Él frecuentaba mucho visitar la casa de ellos, allá comía, allá se quedaba, cuando era posible se quedaba allá. En todo caso eran muy amigos, pero cuando murió Lázaro, Jesús no se apareció ahí, Jesús no fue. De pronto le dijeron, pero no fue. Entonces, ¿qué pasó? Pero se apareció a los 4 días. Tan pronto lo vieron de una vez, le corrieron, le dijeron, ay, Señor, si hubiera estado mi Señor, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí con nosotros, mi hermano no había muerto. Pero como el Señor no llega así por así, sino que llega donde está la necesidad. Él llega a su debido tiempo. Él llega verdaderamente donde lo necesitamos. Ahí está Él para tendernos la mano, para ayudarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Eso pasó. Cuando él dirían, pero siendo tan amigo, ¿por qué no vino? Tan pronto se dio cuenta que mi hermano había muerto. No, Jesús esperó porque él sabe llevar las cosas y hacer sus cosas a su debido tiempo. Él no falla, Él no tarda, Él es un Dios perfecto y todo lo hace a la perfección. Él llegó cuando en el momento que más lo necesitaban, estaba Él ahí para darle vida a Lázaro. Lo resucitó,
lo llamó, le dijo, Lázaro, Lázaro, levántate. Y inmediatamente Lázaro se incorporó otra vez a la vida como era antes. Y toda la gente miraba los prodigios, los milagros del Dios Altísimo, de Jesús de Nazaret. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ya las cosas cambiaron al ver a Lázaro resucitado. También miramos la historia de una mujer llamada Tabita, que quiere decir, traducido quiere decir Dorcas. Esta mujer era una mujer muy apreciada allá en Jope, una mujer que ella compartía las cosas que ella hacía, ella muy laboriosa, dice que hacía vestidos, que para regalarle a las viudas, compartía todo, de tal manera que cuando supieron que murió, toda la gente sintió dolor, sintió tristeza por la desaparición de esa mujer, pero llega Jesús, llega la vida y le dice, Tabita, en mi nombre, levántese. Y se levantó Tabita de donde estaba muerta, volvió a la vida, gloria al Dios eterno, porque Dios es la vida, Él es la vida y la resurrección, bendito el Señor Jesús. Entonces, hermanos, Dios es muy grande, muy poderoso. Y hermanos, tenemos mucha experiencia en esta parte porque hemos visto la gloria de Dios, hemos visto muchos milagros, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no se muda, Él no cambia, Él no es indiferente con nosotros, con el ser humano. Él permanece fiel a sus promesas. El Señor es un Dios muy lleno de amor, de misericordia, que siente compasión de aquel que le clama, que se humilla y le clama a Él. Él está ahí para ayudarle, para consolarlo, para levantarlo. Bendito el Señor Jesucristo. Y qué bueno, hermanos, que Jesús llega a tiempo. Qué bueno, hermanos, tener a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Qué bueno es encontrarnos con Él. Qué bueno es saber que Jesús llega en el momento que más lo necesitamos. Él nunca llega tarde. Él llega en el momento que más lo necesitamos, porque Él es un Dios muy grande. Él conoce nuestra necesidad. Bendito el Rey de la Gloria. Hermanos, yo no sé, hermanos, pero ese dolor que esta mujer sentía, de pronto lo hemos experimentado también. Un dolor muy grande al ver un ser querido que lo llevamos ya a enterrar, lo vamos a dejar allá, que ya regresamos a la casa y ya no está, que ya se fue para siempre, lo perdimos de vista, ya no nos acompaña, seguimos solas, hermanos, como hermanos, en breve quisiera decirles, hermanos, algo que de mi vida, mis experiencias, hermanos, aunque pronto, porque pues el tiempo apremia, hermanos, pero yo quiero decirles también algo de mi vida, mis experiencias, hermanas, porque, hermanos, son muchas las cosas que me han sucedido y bueno, en este momento yo quisiera hablar acerca de mi esposo, pero es mejor dejar para otro día, hermanos, porque hermanos, es algo terrible, algo tremendo, hermanos. Ya me entenderán. Entonces, yo quiero regresarme a contarles algo acerca de mi vida, cómo comencé yo la vida cristiana. Yo era muy joven cuando el que fue mi esposo, o es porque él se fue, pero sigue en mi corazón. Entonces, él era un joven y ya era cristiano, él no había conocido el mensaje de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, él asistía a una iglesia que llaman la presbiteriana. Y bueno, entonces él llegó un día y me llevó el mensaje de la palabra de Dios, me habló de Jesús, me habló de la salvación, me habló de todo lo que el Señor tiene para nosotros, hermanos, y bueno, ya pues nadie en la casa quiso ponerle cuidado, pero yo
dije, pues se trata de lo de Dios, yo voy a poner cuidado a ver de qué se trata. Y me dijo, pues dígale a sus papás que le regalen para que compre una Biblia y se da cuenta que usted tiene un alma, que esa alma pertenece a Dios, hay que buscar a Dios, mientras lo podemos hallar, que tal cosa. Entonces le dije, yo no, algo otra cosa me regalan menos la Biblia porque, bueno, entonces le digo, entonces yo le regalo la Biblia mía, le voy a regalar esta Biblia, con tal de que usted conozca quién es Dios, se persuada por la palabra de Dios y le voy a marcar un poco de citas aquí y cuando vuelva, quién sabe cuándo será, me dirá si la ha leído, qué entiende, qué no entiende. Entonces se fue ese joven y nunca más lo volví a ver. Por ahí como a los 6 meses volvió otra vez con la Biblia de él, con literatura, muchas cosas para hacerme ver lo que era la salvación. Y otra vez ahí, y mi papá, pues como él trabajaba también allá en el batallón y mi esposo también era militar, entonces pues allá se encontraron y llegó a la casa mi papá y nos dijo a todas ahí, delante de todas mis hermanas y todos ahí, yo pues por allá vi al que vino un día aquí que hablaba del Evangelio. Por ahí lo volví a ver. Entonces, entonces ya, entonces ya, ya al ver eso, me empezaron a decirme, pues, si viene, yo creo que es que ella se va a casar con ese evangélico. Y yo ni siquiera por mi mente había pasado nada de eso. Yo había leído la Biblia que él me regaló, pero no la entendía. En partes como que trataba de entenderla porque yo estaba totalmente en tiniebla, yo no sabía nada de lo de Dios. He sido levantado en un hogar donde nunca me enseñaron el Evangelio. Entonces, pues yo no entendía. Entonces, cuando llegó él otra vez y ya me preguntó que si la había leído, que si, yo le dije que yo no la entendía. Entonces me empezó a explicar, me empezó a enseñar unos coros, unos cánticos de alabanza para el Señor y entonces dijo que fuera a los cultos, que me invitaba a que fuera a los cultos. Yo le dije, a mí no me dejan salir sola, no puedo salir por allá. Entonces se fue otra vez, se perdió mi más, no volvió. Bueno, como a los 10 meses volvió otra vez y ya me dijo pues que, bueno, ya tenía otras intenciones conmigo, ya nos hicimos novios, y ya llegó el tiempo de casarnos, nos casamos y entonces íbamos pasando así por una calle cuando me dijo, mire, esa es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Arrimemos, miremos, entremos a ver, entramos y nos gustó. Muy bonito todo, mucha santidad, mucho cambio a la iglesia donde él asistía, mucha diferencia. Entonces hicimos esa noche el voto de arrepentimiento, nos arrepentimos, seguimos con el Señor, ahí perteneciendo a la iglesia pentecostal. Bueno, a los 20 días de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nos hicimos bautizar en el nombre de Jesús. El pastor nos dijo, pero es que están muy nuevos todavía. No, ¿por qué no dejan otro tiempo para que un mes para que se bauticen? Entonces mi esposo le dijo, no, hermano, es que yo quiero que me bautice ya. Y le explicó que él venía de por ahí de otra iglesia, que bueno, entonces el pastor se dio y nos bautizó el mismo día a la misma hora. Bueno, a los 20 días siguientes recibimos el poder del Espíritu Santo juntos el mismo día y a la misma hora. Gloria al Señor. Todo a la misma hora, el mismo día. Y bueno, ya fue pasando el tiempo, ya vinieron los hijos, todo. Con el tiempo ya teníamos no me acuerdo cuántos años ya teníamos de ser creyentes, pero quiero decirles, por ahí al año el Señor nos puso a servir en la iglesia,
Mi esposo, él trabajaba en la iglesia en los jóvenes, de secretario de jóvenes, yo de tesorera de las hermanas Dorcas, ahí en Florencia. En ese tiempo la iglesia quedaba ahí en el barrio La Consolata y bueno, ahí nos congregábamos. Bueno, un día menos pensado, fuimos a culto y estando ahí arrodillados juntos, en ese tiempo todos los hermanos hacían los varones a un lado y las mujeres al otro lado. Llegó el pastor y nos dijo, estábamos orando y nos dijo, le dijo a mi esposo, hermano, yo quiero hablar con usted, hermano, usted quiere salir al ministerio porque le tenemos un campo ya. Dijo, él contestó y le dijo, sí, hermano, en el nombre del Señor, ese es mi deseo, acepto, hermano. Bueno, y se fue para donde yo estaba y me dijo lo mismo. Y yo le contesté, qué coincidencia que le contesté yo lo mismo, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, entonces, dijo, entonces, después de culto vamos a hablar. Pero después nos hizo saber, bueno, ustedes van a ser enviados a un lugar que llama Morelia, pero allá no hay un creyente, allá no hay iglesia, allá no hay nada, allá tienen que llegar a buscar una casa en arriendo. Y bueno, entonces, sí, bueno, dijimos, aceptamos, nos vamos, nos vamos. Entonces, ya la demora era que yo cumpliera la dieta de un niño, porque yo estaba cumpliendo ya para cumplir dieta. Entonces, cuando cumplí, eso era como al mes, me faltaba para cumplir y enseguida alistamos todo y en ese lapso de tiempo, ese mes que nos dieron para prepararnos, para irnos, el Señor Jesús es tan grande, se glorificó grandemente que Dios hizo un milagro muy grande en una hermana porque mi esposo estaba ahí en la casa cuando pasó la hija de esa hermana y le dijo, don Alberto, quiere que vengo a decirle que mi madre le manda a decir que vaya a orar por ella porque ella está muy enferma, tiene una enfermedad muy dura en los pulmones, ya está desahuciada de los médicos, quiere que usted suba y ore por ella. Y ella cree que Dios puede usarlo a usted. Entonces se fue mi esposo a orar por ella y la hermana tenía que bajar por allá a la hora a mirar los exámenes del día antes para de una vez declararla ausente de la casa, aislarla, no la podían tener más ahí, estaba muy grave. Entonces mm, fue y recibió todas las radiografías, todo eso que le habían hecho. Y cuando la muchacha, la hija de ella, que era enfermera, ella había sido creyente en un tiempo y ahora ella nunca le había dicho a nadie que ella había sido creyente. Y ella trabajaba ahí en ese mismo consultorio con ese doctor. Entonces, cuando el doctor miró las radiografías del día antes y la radiografía de ese día, le dice, llama a la enfermera y le dice, mire la radiografía de ayer y mire esta de hoy. Y de una vez esa muchacha cayó de rodillas llorando y pidiéndole perdón al Señor al ver los pulmones de la mamá nuevecitos como los pulmones de un niño, muy nuevecitos esos pulmones y el día antes le habían sacado una radiografía y los pulmones eran secos, totalmente secos, como un poco de ramas ahí, que no tenía ninguna clase de carne, no había nada, sino ya estaba muy grave. Y al ver que el Señor hizo ese milagro tan grande, esa mujer cayó de rodillas implorándole perdón al Señor, confesó que ella había sido cristiana, que la mamá era cristiana, que habían orado por ella, que el Señor había hecho un milagro muy grande en ella, que por eso había salido todo eso, es testimonio en esas plaquetas que le sacaron. Entonces ya la hermana quedó sana, la muchacha se reconcilió con el Señor. Bueno, entonces sigue algo más. El vecino, que era otro señor descarriado, dio una coincidencia que se encontraron y se pusieron a hablar. Mi esposo empezó a hablarles del Señor sin saber que él había sido creyente y estaba apartado del Señor. Entonces resulta y pasa que le dijo
no, yo todavía no puedo reconciliarme porque tengo problemas, tengo un niño enfermo muy grave. La madrina dice que lo dejen, que ella hace todo lo que pueda por él. Ella es una señora que tiene harto dinero, entonces ella me va a ayudar. Entonces mi esposo le dijo, no, pero si usted quiere, reconcíliese, que de usted consta la salud de su niño. Entonces le dice, no, mejor dejemos que la madrina haga lo que pueda hacer por el niño. Bueno, así quedaron. Y esa noche pasó así, como a los 8 días, una noche como a las 2 de la mañana, tocó la puerta una persona llorando, una persona que lloraba, pero que se lamentaba y todo. Entonces mi esposo se fue, miró a ver quién era y le dijo, hermano, yo quiero que vaya a orar por mi niño porque yo creo, yo tengo fe que Dios me lo va a levantar, pero pensamos que el niño estaba vivo. No, el niño dijo, no, el niño murió a las 4 de la tarde y eran las 2 de la mañana y nosotros estábamos jóvenes y me dijo, ay, es duro, duro. No, dijo, vamos a orar, a prepararnos porque nos vamos a enfrentar con la misma muerte. Vamos a orar a Dios, a revestirnos de poder de lo alto y vamos en el nombre de Jesús. Bueno, ay, dijo, el Señor volvió al rato, dijo, siempre van a ir porque ya el niño lo tenemos en la mesa, en la sala, ya llegaron los familiares, todos los abuelos, todos ya llegaron, están ahí, lo tenemos en la sala ya para velarlo, que no sé qué. Ay, yo dije, Señor mío, mi esposo dijo, vamos en el nombre de Jesús. Nos fuimos y llegamos allá, el niño estaba muerto. Llegamos, saludamos y dijo mi esposo, mire, si alguien de los que hay acá no cree que Dios puede hacer un milagro en este niño en este momento, le ruego el favor que se salga un momento mientras oramos, porque Dios va a hacer un milagro acá. Y no, nosotros creemos, pero los que no creían por allá en el solar, por allá se fueron, no resistieron estar ahí. Oramos a Dios, oramos al Señor con mucha fe. Y el Señor Jesús hizo un milagro en ese momento, hermanos, cosa que no se puede, no, hermano, no hay palabras para ver las cosas que Dios hace, hermano. El Señor le devolvió la vida al niño, lo resucitó desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. El niño estaba muerto, no tenía nada de vida, estaba muerto, ya estaba ahí en la mesa. Pero el Señor Jesús hizo un milagro en ese niño. Dios hizo un milagro y habían como 60 personas ahí y pudieron contemplar la hermosura de Jehová. Pudieron contemplar que con esos humildes jóvenes estaba un Dios grande, capaz de levantar muertos, gloria a Dios. Hermano, esa era confirmando que Dios nos necesitaba en su santo ministerio, porque grandes cosas Jehová iba a hacer con nosotros, aleluya. Bueno, hermanos, se cumplió el tiempo de irnos a la obra, nos fuimos, ya teníamos, ya teníamos 3 niñitos. Bueno, hermanos, llegamos allá a un campo blanco, como misioneros a un campo blanco, no había una alma arrepentida, no había ninguno bautizado. Hermano, eso es muy duro, una experiencia de esa es muy dura, hermanos. Íbamos de Florencia, de una iglesia grande, hermanos, y no, allá solitos. Entonces, llegamos allá y conseguimos una casa, solamente tenía piso de cemento, donde íbamos a dejar para predicar. Ya la alcoba era piso de tierra, la cocina, todo. Bueno, hermanos, pero yo miraba que Dios nos había enviado. Él es poderoso para ayudarnos. Y mi esposo dijo, mire, aquí no hay otra cosa sino que nos vamos a programar. Usted, yo me voy a lanzar para el campo a predicar, a ganar almas por allá. Y usted, mi hijita, se apropia del pueblo, va a anunciar el evangelio, va a llevar tratados, invita. Y el jueves que yo llegue del campo, alguna de las almas que usted ha invitado han de venir a culto. Bueno, hermano, pero eso era como un drama tremendo, hermano.
no teníamos con qué atender la gente, en una banca no había nada, hermanos. Entonces, la mesita que teníamos del comedor, la llevábamos para allá, para el lugar donde íbamos a predicar, le poníamos un mantelcito, yo le ponía un florerito pequeñito que tenía, lo ponía allá, y ay, a mí me parecía que estábamos en una iglesia grande. Mi esposo me decía, miremos una iglesia grande, hagamos de cuenta que estamos en una iglesia, en una congregación grande, no miremos esos palos ahí solo, porque un señor nos regaló un pedazo, un listón de madera, esa que sacan por allá los aserradores, que para ponerlo allá para podernos sentar, porque no había dónde más. Éramos nosotros como lo peor en ese pueblo, la gente nos miraba con menosprecio, todos, uy, hermanos, una cosa horrible, no teníamos un amigo, nadie nos saludaba, nada. Teníamos que nosotros mostrarnos amigos con ellos, saludarlos y presentarnos y identificarnos que éramos hijos de Dios. Imagínense, en un pueblo aborrecedor del evangelio, hermanos. Hermanos, esto es duro. Entonces, sí, acordamos que nos programamos así. Yo cogía el niño más pequeñito, lo ponía en mis brazos, cogía mi bolso, metía la Biblia al bolso, literatura, mi agenda o mi libretica, mi lapicero, y me iba a anunciar las virtudes de Jesucristo. Me iba de puerta en puerta, ahí en Morelia, Caquetá, de puerta en puerta. Unos me recibían, otros me rechazaban, otros me menospreciaban, otros me trataban mal. Y yo a esas personas por debajo de la puerta les metía los tratados. Bueno, donde me daban lugar, yo llegaba ligerito, les daba el tratado, los invitaba y, y les daba el mensaje. Bueno, los saludaba, soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo les saludaba rápido antes de que fueran y me dieran de pronto un garrotazo. Yo tenía que hablar rápido, hermanos, porque eso era tremendo, hermana. Entonces yo les decía, mire, soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, vengo a invitarles muy cordialmente, vamos a hacer un culto, les invitamos, los cultos son tales días, vayan, escuchen la palabra de Dios, mire, aquí les dejo este tratado, voy saliendo de una vez, muchas gracias, estén bien. Bueno, así, llego a la otra puerta también, ay no, que no vengan aquí a molestar. Bueno, yo por debajo de la puerta les dejaba el tratado. Iba más adelante cuando me decían, señora, venga, venga, ¿cómo es que, a dónde es que predican? Vean, la obra de Dios. Ah, le dije, mire, allá en la casa de don Julano de tal. Me dijo, bueno, vamos a ir. Seguí por otra calle. Me encontraba con profesores, con, bueno, hermanos, cuando había invitado como unos 10. Cuando ya iba, una señora, una profesora me dijo, sí señora, con mucho gusto, yo voy a ir a oír la palabra de Dios. Y ya iba en la mitad de la acera cuando, ya yo dije, como que el Señor me dijo, devuélvase y dígale que se resignen porque no tienen en qué sentar la gente. Entonces, hermana, yo como que el Espíritu me dijo, vaya y hables para que ellos se persuadan, si van a ir, pues que vayan, pero con esa condición, porque si van a esperar templos muy bonitos y todo como están enseñados, entonces yo le dije, señora, miren, qué pena me da con usted, señora, pero quiero decirle que se resignan, van, escuchen la palabra de Dios, y bueno, ahí tenemos algo en que sentarlo, pero bueno, dijo, no señora, yo les llevo asiento, yo les llevo de todo acá, tranquila. A las 4 empezaron a llegar los nietos de ellos, ahí con asientos, con sillas, juntamos como 12 sillas. Y la gloria es para el Señor, todas se llenaron de gente, gloria a Dios. Llegó toda esa gente, se sentaron ahí, en ese lugar muy humilde, hermanos, ustedes vieran. Y empezamos, dijo mi esposo, bueno, cuando lleguen los primeros de una vez, iniciamos el culto. Usted es la congregación. Ay, hermana, fundar obra es muy duro, muy duro. Uy, no, 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 hermana, gloria a Dios, aleluya. Y me dijo, usted es la congregación. Cuando usted esté sentada allá, yo estoy aquí atrás de la mesita. Y cuando yo le diga, yo hablo como hablando cuando hay una congregación grande, le digo, ahora la hermana Rosario tiene la bondad y pasa a este lugar y nos dirigen las alabanzas. Amén. Pasaba yo y quedaba vacío, no había nadie en la banquita donde yo estaba. Ay, hermano.
Luego mi esposo ya llegaba y se sentaba allá. Bueno, cuando yo terminaba, él pasaba allá y, y esa gente nos miraba. Ay, Señor bendito. Y yo decía, yo veía las almas pasar al altar. Señor, danos las almas, Señor. Hermano, llegué y me senté allá y dicen, señora, ¿será que yo puedo también cantar y aplaudir como usted? Claro, señora. Ah, bueno, pues bueno, y yo enseñándole, hermano, este es tremendo. Entonces, no había acabado de predicar mi esposo. No había acabado de predicar. Tendría por aquí, por ahí unos 10 minutos. Cuando pasaron 7 al altar, aleluya, gloria a Dios. 7 pasaron al altar. Nosotros sentíamos que se nos desprendía el corazón de alegría, se nos llenaba el corazón de esa alegría, de ese gozo, al ver que el Señor Jesús estaba con nosotros, respaldando su palabra, que no estábamos solos. Miren los dos solitos ahí, hermanos, bueno, ya fue un poco de hermanos, ya tenía yo en cuando fuera a quien saludar en ese pueblo. Ay, hermanos queridos, bueno, de todas maneras, hay tantas cosas, hermano, que el tiempo no me alcanza, hermano. Entonces, hermanos, ya pasó ese tiempo, él se iba el lunes para el lado de Valparaíso y el carro que pasaba por enfrente de la casita donde predicábamos. Entonces, él llegaba, se bañaba, se organizaba y listo para el culto el jueves. Yo le tenía por ahí los que yo invitaba, si invitaba 10, llegaban 5. Si invitaba 15, llegaban por ahí unos 8. Y así, bueno, hermanos, entonces ya empezó la gente a llegar, empezó la gente a buscar de Dios. Bueno, así prestando sillas allí, prestando acá, en toda parte. Bueno, hermanos, de todas maneras, era para la gloria de Dios y nos tocaba muy duro, hermanos, una situación muy dura, tanto económico como de todas maneras era duro, hermanos, que una cosa es contar y otra cosa que hubieran visto. Hermanos, bueno, eso cuando pasó todo eso así, cuando un día mi esposo se fue para, se fue para el campo otra vez de costumbre, como era el lunes, se fue y venía el viernes o el jueves. Hermano, aquí ya rápido para terminar, hermanos. Entonces, hermanos, resulta que yo no sé, el niño sufrió un accidente y de una vez se murió. Se murió mi niño, hermana. Hermanas queridas, se murió el niño y yo quedé en coma, yo no sabía, mi esposo se había ido, yo quedé solita y yo estaba joven. Hermanas, yo sentí, bueno, morirme también, hermanas. Entonces yo me puse a orar. El Señor me dijo, llévelo a la cama y acueste, téngalo allá y voy a orar. Yo pensé que era como de costumbre que uno le da aire a los niños y que vuelven otra vez. No, hermanos, se estiró y se murió en mis brazos. Hermano, llegó una enfermera que era amiga de la señora que nos había arrendado y tal vez me oían orando duro. Hermano, es cuando dice, señora, su niño está muerto, no haga nada más por él, dígame a dónde está su esposo para irlo a traer para que le ayude. Le dije, no, en el nombre del Señor, mi niño no está muerto. Y si murió Jesucristo, me lo va a resucitar. Dijo, bueno, pues entonces ahí se lo dejo. Ay, apenas se fue, ya iban a ser como las 12 y yo de rodillas desde las 7 de la mañana, hermanas, en un piso de tierra. Ay, Señor, hermanas, y ya yo dije, Señor Jesús, se fue esa señora, ahora yo me levanto, tomo aceite y lo ungí de cabecita hasta los pies y me arrodillé, luego me boté sobre su cuerpito ahí y le dije, Señor Jesús, que este momento tú se glorifique en este niño, Señor, que tú me hagas un milagro en este niño para que este pueblo vea que con nosotros está el Dios del cielo, el poderoso, el fuerte, el Dios de los milagros, que esta gente vea. Bueno, hermano, y que en los brazos de esa señora vuelve el niño a la vida. Y como dicho y hecho, volvió a pasar por ahí y entró otra vez y cogió al niño en los brazos. Y yo ore y ore y ore de rodillas. Yo no sentía nada de cansancio ni nada. Hermanos, cuando siento o escucho que el niño lloró y se enderezó en los brazos de esa señora casi lo bota al piso, se asustó toda, fue y me lo dejó ahí en la cama y se fue.
Y yo seguí glorificando al Señor, yo seguí glorificándolo a Él. Y bueno, al rato volvió usando el diablo al Señor y me dice, oiga muchacha, no ore más, no ore más. Lo que ha de ser es levántese y lleve el niño al médico porque le va a quedar enfermo. Le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, ninguna enfermedad prevalece sobre el cuerpo de este niño, porque el Dios que me lo resucitó es poderoso para limpiarlo de toda enfermedad. En el nombre de Jesús te reprendo, espíritu inmundo, mentiroso, engañador, en el nombre de Jesús te echo fuera. Oh, Señor Jesús, hermano, se fue calladita, calladita, y mi niño empezó a evolucionar, evolucionar, evolucionar. Iba cogiendo color, 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 hermano, hasta que volvió en sí y glorifiqué yo a Dios. Yo le dije, Señor Jesús, yo te lo vuelvo a presentar porque tú me le has dado la vida nuevamente al niño. Señor, te lo presento para gloria tuya, recíbelo, Señor. Y yo estaba muy joven y yo ni había mirado la parte donde dice la Biblia de un siervo que se botó sobre el cuerpo de la persona, ¿sí? Y bueno, yo de todas maneras, yo hice lo último, le dije, Señor Jesús, que sea lo último que yo hago por el niño. Señor Jesús de Nazaret, hágame un milagro, Señor, respóndeme, Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham. Todo eso yo lo decía al revés, hermano, pero yo estaba en lo que estaba, hermano, orando a Dios y Dios me respondió, Dios se glorificó ahí, me respondió. Él no respondió a las 7 a la hora que se accidentó el niño, sino cuando él quiso estar ahí, porque él llega en el momento que lo necesitamos, la hora cumbre. Llegó el Señor, tocó el niño y lo resucitó. Él nunca falla. Sus promesas son fieles, son verdaderas, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, es bueno tener a Jesús en nuestro corazón. Es bueno encontrarnos con Jesús. Es bueno saber que Jesús llega en el momento más grande, en el momento de la necesidad más grande. Ahí está Dios para ayudarnos. Él nunca llega tarde. Él nunca llega tarde. Él es un Dios que sabe hacer las cosas a la perfección. Hermano, entonces, no, hermanito, y bueno, tantas cosas que tengo para contarles, hermano, pero ya el tiempo pasó. Dejamos así en el nombre de Jesús, hasta otro día, hasta otra nueva oportunidad que Dios nos dará licencia de vernos de pronto hasta personalmente y darnos un abrazo y contarnos tantas cosas, hermana. Ya estoy sola en este tiempo, ya mi viejito se fue con el Señor, yo hago por no recordar, porque hermanos, pero me dejó muchos legados, gloria a Dios. Bueno, un saludo para todas en el nombre de Jesús, que Dios me las bendiga, me las guarde y que no se olviden de esta mujer, para que la lleven en sus oraciones, hermanas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Un abrazo para todos y les amo en gran manera, en el nombre de Cristo Jesús. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.